queridos estudiantes, les habla la profesora Carol Blanco. Esta vez nos encontramos en una cápsula de lenguaje y comunicación en la cual hablaremos acerca de los artículos informativos, cómo demostrar su comprensión y más adelante cómo escribir un artículo informativo. Lo primero que debemos saber es qué son los artículos informativos. Acá tenemos un ejemplo. Vemos que está escrito en prosa, es decir, de punta a punta. Estos textos son textos que pertenecen al género no literario, no como el cuento, no como la leyenda, no como la fábula, que hablan de la fantasía. En este caso, los artículos informativos hablan sobre la realidad. Su propósito es informar y difundir conocimiento sobre un tema. Es decir, que cuando leamos un artículo informativo, es decir, en este caso, nos va a entregar información acerca de los pulpos. Es muy probable que una vez que leamos un artículo informativo, terminemos habiendo incorporado muchos datos y mucha información que no sabíamos. Por lo tanto, los artículos informativos en ese aspecto son muy interesantes porque nos permiten aumentar nuestro conocimiento respecto a animales, a personas, a acontecimientos, etc. Por lo general tienen un título, no siempre, una introducción, una conclusión y también pueden incluir imágenes. No siempre tienen imágenes, pero la mayoría de las veces sí. Puedes utilizar dentro de las técnicas que tú ya conoces estas otras que van de acuerdo a los momentos de la lectura. Prelectura, es decir, antes de la lectura. Puedo yo hacer una predicción y preguntarme qué es lo que sé de lo que me va a informar el texto. ¿De qué manera? Leyendo el título, puede ser mirando las imágenes. Puedo revisar el vocabulario también. En el libro del lenguaje el vocabulario aparece en unos recuadros de color rosa, ya los vamos a revisar. Antes de leer el texto, si yo leo el vocabulario, me va a facilitar comprender palabras que van a aparecer y me van a facilitar que yo pueda visualizar o entender lo que me quiere decir el texto. Puedo establecer conexiones con lo que yo ya sé. Si en el caso del pulpo de recién, puedo, si yo he visto algún pulpo alguna vez o si lo he visto en una imagen, puedo hacer una conexión y mi mente va a empezar se le va a facilitar más adelante la visualización si yo hago una conexión con mi conocimiento previo, es decir, con lo que yo ya sabía. Lo mismo con el título. Durante la lectura, es decir, cuando ya esté leyendo, voy a poder visualizar, es decir, en mi mente voy a poder crear imágenes con lo que estoy leyendo, voy a imaginar lo que voy leyendo. Puedo escribir notas al costado, como en libros de ustedes, al lado del texto pueden ir haciendo anotaciones. Si en un párrafo hay algo que a mí me llama la atención o lo que considero más importante, lo puedo ir anotando al ladito y después más adelante me va a servir para yo no devolverme a leer todo el texto y a lo mejor ver ahí qué es de lo que habla el párrafo para yo devolverme y saber dónde tengo que devolverme. En la postlectura, es decir, después que termine de leer, puedo responder preguntas o actividades con la información que ya tengo. Y luego ordenar información en organizadores gráficos. En este caso el libro se los va a dar, le va a dar el formato del organizador gráfico, donde ustedes pueden organizar la información en unos círculos o unos recuadros que van unidos con unas líneas. Ya los vamos a ver. En esta oportunidad vamos a dar un repaso de la clase 17 a la 19, viendo más o menos lo que van a tener que hacer. En la clase 17 vamos a leer este texto, 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos, y vamos a aplicar primero las estrategias de prelectura. Podemos leer el título y ver qué es lo que conocen los ornitorrincos. Ustedes van a más o menos a pensar si ya los conocía, mirar la imagen y pueden hacer conexiones con lo que ya sabían o no sabían. También en Letraps van a encontrar esta lectura, después van a encontrar las indicaciones para poder ingresar a la página y van a ver juegos también con esta lectura. Pueden también revisar las palabras de vocabulario que aparecen aquí en rosa antes de leer y les va a facilitar después la comprensión porque esas mismas palabras van a aparecer acá.
Durante la lectura, o sea, cuando estén leyendo, va a aparecer información importante y la pueden ir anotando acá al lado, con un lápiz de color o bien con dibujos que puedan rescatar la información importante que después les va a servir para realizar las actividades. Una vez leído el texto, lo pueden releer, es decir, volver a leerlo, y en la postlectura, es decir, después de la lectura, ya pueden realizar las actividades. Estos son los organizadores gráficos que se pueden completar con la información que ya encontraron en el texto. En este caso, vamos a completar este organizador gráfico con las características del ornitorrinco. Como yo siempre digo, los textos no es necesario aprendérselos de memoria. Se pueden devolver y sacar la información. Estos recuadros son pequeñitos, por lo tanto, indica que ustedes tienen que poner solo información importante. Lo mismo acá, de dónde es endémico el ornitorrinco, busquen un atlas la región donde habita. Si no tienen un atlas y tampoco tienen acceso a internet, pueden dejar esa pregunta en blanco. Dibuja y escribe 4 particularidades, es decir, cosas especiales del ornitorrinco que hayan llamado tu atención. Más adelante, ¿cuál es el propósito del artículo leído? Es decir, ¿para qué fue escrito? Ya sabemos que los artículos informativos, tal como su nombre lo indica, sirven para informar, pero ¿informar qué en este caso? Acá pueden repasar la definición de artículo informativo, completar este otro organizador gráfico, el esquema, cuál es el título, cuál es el tema, es decir, de qué habla, cuáles son los subtítulos, es decir, los títulos pequeños que van debajo del título grande. ¿Dónde se publica este tipo de artículos? Marcar. Y vamos a realizar las actividades hasta esta página. Ampliación de vocabulario. Buscar en el texto esa palabra, releer, es decir, volver a leer el párrafo en que se encuentra y luego subrayar el significado de la palabra que aparece en el texto. Explicar con tus palabras qué son los abazones. Releer el enunciado, fijarse las palabras subrayadas. ¿Qué significan las palabras subrayadas? Y luego escribe lo que piensas considerando cómo están formadas venenosa y semiacuático. Y aquí aparecen los ejemplos de este tipo de palabras que se llaman palabras derivadas. Las actividades de la página 79 no las vamos a realizar. Nos vamos a saltar a la página 80. Y en la página 80 aparece la estructura de un artículo informativo. Van a leer el texto Los Delfines y van a ver cuál es la estructura de este texto. El título, van a ver que está conformado por un primer párrafo, que es la introducción, por otro párrafo, que es el desarrollo, y un párrafo final, que es la conclusión. En este caso, incluyeron subtítulos para incluir las características. Acá hablaron de las características, de la alimentación, del hábitat. También incluye una imagen este artículo informativo, que no siempre la tienen, pero en este caso sí. Y aparecen las instrucciones para planificar un texto, un artículo informativo. Esto es lo que ustedes van a completar. Van a elegir un animal que a ustedes les guste o del cual ustedes sepan que tienen en la casa cómo buscar información acerca de ese animal. Ojo, que no es necesario buscar información siempre en internet porque no siempre vamos a tener acceso. Entonces a lo mejor busquen en un libro de años anteriores donde haya información de algún animal y van a sacarle lo máximo de información que encuentren. Puede ser hasta del perro, del gato, de cualquier animal. Y van a completar acá. Escribiré sobre el animal, qué propósito, informar acerca de qué, los destinatarios, es decir, a quién va a estar dirigido el texto y dónde lo van a publicar. Y van a completar esta tablita. El nombre del animal, qué sé sobre él, qué debería saber y dónde voy a averiguar. Y en la última clase van a escribir ese artículo informativo, considerando que en ese artículo informativo lo van a escribir en una hoja
en una hoja en blanco. Esa hoja puede ser una hoja de cuaderno que ustedes le recorten el resorte al lado, pero arriba debe tener su nombre, su curso y el título del artículo, porque ese me lo van a entregar después. Vamos a después dar la fecha para decir qué día lo van a entregar. Lo van a escribir con letra lo más claro posible para que después yo lo pueda revisar siguiendo estas instrucciones. Y al final, cuando ya escriban su artículo informativo, lo van a revisar con el punto número 4 de la página 82, porque esos son los mismos indicadores que yo voy a ocupar después para revisar su artículo. Una vez que yo revise ese artículo, voy a poner anotaciones de las cosas que deben corregir y ustedes lo van a reescribir y me lo van a enviar cuando ya esté terminado. Espero le haya quedado un poquito más claras las instrucciones y que no tengan problemas. Recomiendo que vayan trabajando de a poco para que no se haga tan complicado. En cuanto reciban las instrucciones, ojalá empiecen a trabajar lo más pronto posible. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos.